Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. El Diario de Cádiz, periódico político, científico, mercantil, industrial y literario y de anuncios, cumple hoy 150 años de historia. Es el decano de la prensa andaluza y uno de los tres más antiguos de España. El 16 de junio de 1867, en vísperas de la Gloriosa, el editor Federico Joly sacó por primera vez a la calle un periódico que calificó como independiente por carácter. Era así su primer editorial y que pronto se convertiría en el más leído de toda la provincia y un referente indispensable para saber lo que allí se cocía. 5 generaciones de descendientes de aquel primer Joly se han sucedido al frente del diario hasta llegar al actual presidente del grupo, José Joly, y algo impensable en la prensa española y en la larga dictadura que mantuvo un control férreo sobre toda la prensa, menos en Cádiz, porque claro, ya saben ustedes que en Cádiz tenía que ser. Porque los trabajos bien hechos son los que se hacen desafiando en beneficio de la verdad y la independencia. Así es el periodismo. Felicidades, compañeros, y por muchos años. Y de los 150 años del Diario de Cádiz a los 100 años que se van a cumplir dentro de un par de semanas de Manolete. De eso hablaremos con Fernando González Viñas. Sigue siendo un gran desconocido, a pesar de ser uno de los cordobeses más célebres del siglo XX. Son palabras de Fernando González Viñas, uno de los historiadores que mejor conoce la vida de Manolete y que ha realizado biografías y trabajos sobre el torero. Como comisario de Manolete Dentro, una exposición de 150 fotos procedentes de diversos archivos y colecciones privadas, así como del Museo Taurino, espera que este proyecto contribuya a proyectar entre los ciudadanos una imagen más completa. En esta galería de imágenes que pueden verse en Córdoba aparece un torero sonriente, relajado y risueño en varios contextos y situaciones. Es una visión distinta del personaje. El Manolete privado y el cosmopolita se dan cita en este recorrido por su vida, vueltas al ruedo, salidas a hombros, convalecencias en sanatorios, naturales y miradas, el cigarrillo, las gafas de sol. Está Manolete en batín y en pijama, en pose y en sorpresa, y comparecen personas clave en su vida, como Camará, Lupesino y Doña Angustia, su madre. Hay también militares, obispos y jefes de Estado que se acercaron al torero, que estaba marcando una época. La muestra se completa con frases y textos de escritores y artistas. Las actividades del centenario de su nacimiento van a continuar a lo largo del año. Fernando González Viñas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Fernando es traductor de alemán, es escritor también, algunos libros tenemos sobre la mesa, es director de esta revista de boletín de loterías y toros, pasa medio año en Tokio y medio año en España y además es biógrafo de Manolete, aquí tengo este libro, Biografía de un sin vivir, y comisario del centenario de Manolete que se va a cumplir el próximo 4 de julio, ¿no? Sí, el 4 de julio fue cuando nació, de 1917, Manolete en Córdoba. ¿Cuántas actividades tienes, Fernando? Bueno, como decía mi madre, que de los Pedroches soy una persona muy desinquieta. O lo intento al menos, no puedo estar quieto, sí. Todo lo que está celebrando y que tú has coordinado este año en la ciudad de Córdoba sobre Manolete, entre otras cosas demuestra, ahora que estaba viendo esa foto, la cantidad de fotografías que hay de él. Debe ser uno de los personajes más fotografiados de su época, ¿no? Bueno, quizá no el más fotografiado, sí, de su época sí, porque era la persona quizá con el mayor magnetismo y el icono de la época a todos los niveles, por encima incluso de cualquier futbolista de la época o de cualquier actor de la época. No en vano, él no solo tiene fotografía aquí en España, sino que lo podemos ver junto a Cary Grant en Estados Unidos, junto a Joe Louis, el campeón del mundo de boxeo, junto a Cantinflas, y era un personaje seguido, idolatrado, y por lo tanto es lógico que existan tantas fotografías de él, ¿no? Bueno, Fernando, ¿por qué 100 años después sigue siendo un mito que da la impresión de que a pesar de que haya ahora una corriente antitaurina, etcétera, etcétera, sigue siendo Manolete un mito que se agranda y se agiganta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, él creo que no solo dentro del ruedo era una persona importante o que cambió la tauromaquia para siempre, ¿no? Establece unos parámetros que hasta ese momento no existían o no estaban tan claros, sino que fuera del ruedo es realmente una referencia por cuanto que la posguerra necesitaba de héroes después de aquella cruenta guerra civil, y Manolete es ese héroe que todo el mundo necesitaba, es el héroe tanto de un bando como de otro, como bien atestigua
él cuando, por ejemplo, se va a México y se entrevista con los exiliados republicanos españoles que vivían allí, como Jaime Morente, el historiador Jaime Morente, que no hay que olvidar que en su ciudad, en Córdoba, estaba declarado hijo maldito de la ciudad, y él pues no tiene ningún empacho, ningún reparo en entrevistarse con él y echarse fotos con él allí. Manolete estaba por encima del régimen. Y aquí está esa fotografía, también está Pedro Garfias, también está Juan Rejano en esa fotografía. Pero ¿por qué esa leyenda, una leyenda negra, urbana, con mala uva, diciendo que Manolete pues era muy franquista, incluso unas barbaridades se hablaban? Hay varias leyendas negras que no se ajustan en absoluto a la realidad. Muchas veces pues el rumor está por encima de la historia y de la documentación, y simplemente se le achacaron varias leyendas negras. Una de ellas, la de la Plaza de Toros de Badajoz, que es un bulo porque él nunca estuvo en Badajoz durante la Guerra Civil. Él estuvo en el bando nacional porque le tocó en Córdoba, pero no pegó un solo tiro, a decir de las fuentes que hay de esa época. Y luego la leyenda de la bandera republicana a la Plaza de Toros de México, que se decía que él exigió que se bajara cuando nunca ondeó una bandera en la Plaza de Toros de México, porque no era costumbre. Con lo cual todos son inventos que unos nacieron antes, otros después, y esa asociación un poco de que todo el que ha vivido durante el franquismo parecía ser franquista. Claro, es que él toma la alternativa en el año 39, poco después de acabar la guerra. Sí, la toma en el 39 aquí en Sevilla, en septiembre, y bueno, pues precisamente la posguerra se inicia con él, ¿no? De algún modo. Bueno, tú eres historiador, investigador, ya digo, traductor de alemán, aquí tenemos algunas traducciones, también novelista, pero ¿por qué te interesa a ti? Te deben gustar los toros, obviamente, a no ser que fueras como Chávez Nogales, que no le gustaban los toros, pero hizo esa maravillosa biografía de Juan Belmonte. ¿Qué te llama a ti la atención? ¿Dónde está la fuerza para que tú, bueno, haces la biografía y ahora estás comisariando el año? Bueno, la verdad es que Manolete es uno de esos personajes que te atrapan, que aunque intentes un poco desde fuera llegar a él, como historiador, pues cuando se te plantea hacer una biografía sobre un personaje que es importante en su época, evidentemente como historiador hablas de la época y tienes que adentrarte a la época. Y la sorpresa que te lleva es que Manolete en su época pues es mucho más que ese torero que simplemente es famoso, llega mucho más allá. Entonces, de alguna manera tenía un magnetismo que tú también ves en las imágenes cuando ves torear a Manolete y ves que el público se está volviendo loco, que es pegabotes, que salta, y esto no ocurre con el resto de los toreros de la época. Entonces, de algún modo dices, bueno, aquí hay un material que es muy interesante. A ver, lo más parecido de eso que estás diciendo, que el público lo levantaba, lo embravecía, ¿sería lo que hace cuando lo hace José Tomás? Pues sí, yo creo que José Tomás es la referencia Manolete actual. También lo era para los curristas, por ejemplo, Curro Romero. Es decir, esos toreros raros, pero es muy distinto. Es muy distinto. En cuanto a emoción, José Tomás ha sido el que ha vuelto a colocarse en ese lugar donde se colocaba Manolete y que quizás no tantos toreros luego supieron pisar, ¿no? Bueno, esa foto que estaba saliendo, que está detrás de ti, junto al libro, el libro está publicado por Almuzara, Biografía de un sinvivir, es de las pocas donde sonríe. Ahí está. Y en cambio tú dices que sonreía más de lo que vemos. Bueno, ese es otro de los grandes mitos, que Manolete no sonreía. Una de las exposiciones que tenemos en Córdoba, de las 5 que va a haber en total durante el año, que se llama Manolete Dentro y que tenemos en la calle, pues uno se encuentra con muchas fotografías de Manolete sonriendo. Manolete era muy serio en la plaza y él mismo lo decía, que allí no estaba para divertirse, que aquello era su profesión y que además el público le exigía estar bien y estar serio, pero fuera de la plaza con la gente desconocida, que era una persona ciertamente un poco tímida, pero luego con los conocidos y con sus amigos era una persona muy abierta, que contaba sus chascarrillos como buen... en fin, persona feliz hasta cierto punto, ¿no? Pero no era una persona seria fuera de la plaza, ¿no? Entre las actividades, que una exposición se clausura justamente hoy o mañana. Sí, hoy se clausura la que hay en el Palacio de Oribe, que hay, entre otras cosas, un coche de Manolete. El coche de Manolete. Que todo el mundo nos gustaría tener. El coche. Pero hay ahora mismo otras dos, que una se clausura a final de mes con un cuadro bastante desconocido que hizo Zuloaga a Manolete 2 semanas antes de morir Zuloaga. Tengo aquí que no se podrá apreciar bien, pero este es una maravilla, cuadro. Que, bueno, no se ve bien en la pantalla, obviamente es una reproducción, pero es un boceto que hace Zuloaga. 2 semanas antes de morir Zuloaga, él estaba reclamando a Manolete que lo dejara pintar, pero Manolete tenía múltiples actividades y Manolete Zuloaga quizás sintiendo la muerte 2 semanas antes dice, pues me da igual, lo hago sin modelo, y ese es el resultado, con una cara, los ojos de Manolete. Pero además lo hace de memoria. De memoria. Porque ya Manolete ha muerto. No, Manolete no ha muerto todavía. O sea, Manolete muere 2 años después. El que muere, exacto. El que muere es él, pero lo hace porque no lo tenía como modelo, entonces pues lo hace sin modelo. Bueno, a grandes artistas como Zuloaga, que en el retrato es excelente, no tenía
tenía problema. Perdón, ahí está el coche, ahí está el coche. Ahí está el coche, sí. Ahí está el coche de Manolete. Cuéntanos por qué este coche habéis conseguido traerlo, una historia rocambolesca ahí detrás de ese coche, ¿no? Sí, bueno, este coche lo tiene un coleccionista de Melilla, no era su famoso Buick azul, todo el mundo conoce el Buick azul con el cual pues se trasladaba, y este coche tiene menos historia, lo ha traído en concreto una de las actividades paralelas dentro del comisariado, pues la empresa que gestiona ahora mismo la Plaza de Toros de Córdoba, sí, que ofrece las corridas, pues también ha ofrecido, es la que ha montado esta exposición y ha traído este coche, entre otros, hay pero más obras de Manolete. Tengo entendido que ese coche lo ha comprado un particular. Sí, este es un coleccionista privado en Melilla, ¿no? En Melilla, en un coleccionista privado de Melilla, y es más, el día de la presentación pues se dio una vueltecita con el coche por Córdoba. Pero el coche que él había vendido unos meses antes de lo de Linares. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco era ese, al parecer, el coche, bueno, siempre iba con el Buick, que era un coche muy rápido y con el que se trasladaba la cuadrilla. Digamos que el Mercedes de la época, no era el Buick. Bueno, otra de las actividades, ha habido muchas, además tengo aquí la programación, pero si van por Córdoba ustedes la piden, las oficinas de turismo, aquí esta es la programación, aquí está toda la programación de Manolete, que bueno, es un desplegable, pero muy bien presentada, porque Fernando ya cuida todas esas cosas, y me ha llamado mucho la atención una actividad que fue cuando se presentó pues toda la actividad del centenario de Manolete, que se compró el próximo 4 de julio, fue esta guía de las tabernas amanoletadas, le llamas tú, ¿no? Sí, amanoletadas. Bueno, son 20, ¿qué son las tabernas amanoletadas? En total he logrado reunir 28 del casco histórico donde hay fotografías o recuerdos de Manolete, no solo de la judería, sino pues Santa Marina, todos los barrios del casco histórico de Córdoba. Lo que se pretende con eso es también que más allá del año Manolete pues haya una guía de tabernas donde aparece pues un personaje fundamental para la ciudad como es Manolete. Se habla un poco de dónde están situadas y un poco de literatura al respecto, porque bueno, hay textos y hay fotografías, y queremos que sirva también de guía para que no solo quede Manolete este año, sino que en el futuro pues se pueda acudir también con él. Manolete con Doña Angustias. ¿Qué era la madre? ¿Qué suponía? Bueno, una madre, sabemos todo lo que es una madre. Sí. Pero, ¿cómo era? En el caso de Manolete es muy importante porque él pierde a su padre con 5 años. Entonces, pues está de algún modo protegido por su madre, y es una mujer también con mucho carácter, que ha sobrevivido a otros 2 toreros, porque se casó con Lagartijo Chico, que murió, luego se casó con Manolete padre, que también muere, ninguno de los 2 por un toro, pero bueno, son 2 toreros muertos, y Manolete siempre quizá la madre representa para él la ciudad, representa Córdoba, representa las raíces, porque luego cuando salía de Espeñaperros para arriba, pues de alguna manera era un Manolete mucho más cosmopolita, y que vivía un mundo que en esa Córdoba pequeña de los años 40 pues quizás no existía, ¿no? Entonces existía. Ella quizás es la raíz que lo mantiene en Córdoba, quizás pueda verse como símbolo esa madre, como la ciudad, ¿no? Lupe Sino, ¿fue su gran amor? Sí, bueno, prácticamente hay 2 amores conocidos de Manolete. Lupe Sino, que es con la que realmente está muchos años, o todos los años finales de su vida, y bueno, la relación que se conoce, y hay una relación quizás menos conocida, que no llega a ser relación, que es que Manolete tiene un mechón blanco, sí, y ese mechón blanco él en una entrevista confesó que era de una cordobesa a la que amaba en silencio y nunca se atrevió a declarar su amor, y un año que vino de torear y se lo iba a declarar, se la encontró casada. Entonces aquella señorita pues dice que estuvo 2 semanas llorando y le salió el mechón blanco. El mechón blanco viene de una señorita que se conoce de una frustración amorosa. Pero su gran amor es Lupe Sino. Bueno, ahí por ejemplo está muy sonriente, ahí sí, hay una cara feliz. Sí, todas estas fotografías que son en un pueblo de Guadalajara, en Fuente la Encina, que están realizadas por Lara, por el fotógrafo Lara, son todas con un Manolete muy feliz, con un Manolete con Lupe Sino. Hay una famosa con el burro que la censura de la época la censuró, porque en el burro aparece Lupe Sino y aparece la hermana de Lupe Sino, y la censura quitó a la hermana y a ella le puso una falda un poquito más larga. Entonces, bueno, en todas aparece sonriente y feliz, porque evidentemente pues estaba a gusto con Lupe Sino, con Antonia Bronchalo, que era su verdadero nombre. Qué obsesión, o sea, sí, en tu libro está aquí, creo, sí, la falda, la foto esa que le alargan la falda. No solo esa, hay otra muy simple y sin una fotografía que en realidad pues no sabes por dónde pillar lo de la censura, que es con Lupe Sino, que la tengo aquí, que es esta, que se está besando, sí, que esto es en Estoril, en Portugal, y en esa fotografía, el original, por detrás pone censurada. Es decir, tampoco se permitió que se publicara el beso de Lupe Sino a ¿Y del Manolete. entorno de Manolete, quién no aceptaba a Lupe Sino?
Doña Angustias. Doña Angustias realmente no quería saber nada de Lupe Sino. O sea, estuvo desde primera hora en contra, pero evidentemente uno analiza, bueno, esta señora, ¿por qué está en contra de Lupe Sino? Bueno, pues porque seguramente alguien le ha hablado mal de Lupe Sino. Entonces, los cercanos a Manolete, la cuadrilla, exceptuando quizás a Chimo, pues ninguno quería ver a Lupe Sino. ¿Por qué? Bueno, Lupe Sino representa también simbólicamente una amenaza para todos, porque es la que lo puede quitar de torear y siempre esa amenaza de este torero tiene que estar centrado en el toro y cualquier cosa que lo descentre, pues no lo queremos. Entonces, de algún modo, pues casi todo el mundo estaba en contra de Lupe Sino, pero yo lo veo más como una situación profesional de decir, uy, que esta señora nos va a quitar a Manolete. Y quizá esos rumores son los que le llegan a la madre, decir, esta señora es mala, o esta muchacha, o esta porque, tal. En Linares, cuando estaba a la muerte, no la dejaron entrar a ella, ¿no? Sí, ahí parece que la figura de Álvaro Domecq es el que impide o le dice a Lupe Sino, no ha preguntado por ti, espera en esta habitación y se pregunta por ti y te hacemos pasar. Pero claro, tampoco nadie le dice a Manolete, que está aquí Lupe Sino, o Antonia, que es como se llamaba. Entonces, bueno, esas son situaciones de otra época que hoy no se entenderían, pero que en aquella época pues se ve como normal. La película que trató de contar esa historia, con todos los problemas que tuvo esta película, que los tuvo todos hasta que se estrenó, y no sé qué, la famosa que hizo Adrián Brody, que le da un parecido, indudablemente sí, bueno, es idéntico, o sea, Adrián Brody está magnífico en cuanto a su interpretación, sobre todo cuando no se viste torero. Cuando se viste torero parece que cambia la cosa, pero bueno, Adrián Brody también hace de Dalí en una película de Woody Allen y está magnífico y parece Dalí, pero esta película tuvo muchos problemas, incluso económicos, Pero tú la viste la película y la vi, hay si no recuerdo mal, hasta 7 versiones distintas de la película. En Francia se estrenó en Francia, no se llegó a estrenar en España primero, se estrenó primero en Francia. Sí, una versión distinta a la que aquí pasó, tardó. ya vino... De hecho, en Córdoba se estrenó en el cine de verano, que es un sitio maravilloso, pero que no es, digamos, el sitio a lo mejor para estrenar una película que se suponía que iba a ser importante. Se diluyó porque, bueno, el tratamiento de Manolete quizá en algunos aspectos no es el adecuado, y se incide mucho en temas que en realidad pues, son muy controvertidos, pero que además tampoco están atestiguados. Al final queda una película fallida. Sí. Y es una pena, pero claro, es muy difícil. El otro día en Madrid estaba con Agustín Díaz Llanes, sí, y me decía imposible hacer una película sobre Manolete. Y era un director de cine. Entonces, y taurino. Y muy taurino. Y muy taurino. Y muy taurino. Y su padre alternó con Manolete. O sea, su padre toreó con Manolete. Y él me decía que es imposible, que además no hay un actor que pudiese hacer de Manolete. Es verdad que se acerca a Adrián Brody cuando no está vestido torero, como digo, pero es muy difícil. Tuvo mucho éxito aquella película que se hizo, no sé de qué actor era. En el 48 se hizo una Brindis a Manolete, de Rafael Gil, y aquella sí tuvo gran éxito, pero bueno, Manolete sale de manera tangencial en la historia de otro torero, sí, y él aparece allí de alguna manera como referencia, que es una cosa que aparece en Manolete en muchas películas, referencia taurina, ¿no? Bueno, Fernando, hay otras cositas que quiero hablar contigo antes de que terminemos este encuentro, que daría para hablar de Manolete, un personaje fascinante. Una, de lo que queda, que todos los meses de aquí a final de año va a haber cosas en Córdoba, cuando vayan por Córdoba, que está cada vez más bonita. Yo estuve ayer justamente con Fernando recorriendo el Museo Taurino, donde está precisamente el cuadro de Zuloaga y un museo que lo han transformado. Así de alguna cosa que nos pueda señalar de lo que se va a producir. Bueno, el día 4 de julio, que es el día que nace Manolete, tenemos varias cosas, entre ellos unos paseando con Manolete, donde tenemos al propio Manolete que va a hacer una visita guiada por la ciudad. Hay que apuntarse, así que es limitado, o sea que se dé prisa el que quiera participar, pero bueno, tenemos por ejemplo en septiembre un ciclo de cine donde traemos a Agustín Díaz Llanes, traemos a Verónica Forqué, porque es hija de José María Forqué, que dirigió la película Yo he visto la muerte, una gran película que echamos. También en noviembre incluso tenemos, aparte de conferencias y conciertos, traemos a Jaime Urrutia, otro gran taurino de Gabinete Caligari, que habrá una especie de mesa redonda y luego actuación de él. Luego tenemos otro día concierto de Víctor Coyote, de Tarik. Es decir, intentamos tocar no solo lo tradicional taurino, sino sacar los toros fuera de esa endogamia que a veces tiene, ¿no? Y quisiera mostrarles esta revista, que es Boletín de Loterías y Toros, que tiene un título muy finisecular, pero finisecular del 19, que es de donde tomáis este título, que acaba de aparecer y es Tauros y Tánatos. Sí.
que es a mí me ha sorprendido esta revista, primero por una revista con un contenido intelectual fantástico, y que vosotros hacéis ya el número 25 de esta revista. Sí, bueno, 25 años. 25 años. Llevamos 25 años, se fundó en el año 91 en la Facultad de Filosofía y Letras, luego ya cuando acabamos la carrera pues la seguimos haciendo, cuidamos tanto el contenido como el continente y el contenido, y yo no diría que es una revista de toros, quizás es una revista sobre la vida y la muerte, o sobre reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Y en esta hay torero zombie, hay un dato que yo no tenía ni idea, porque cuando que había cuatro plazas de toros en París. Cuatro plazas de toros en París a finales del siglo XIX, hubo una gran afición a raíz de la Exposición Universal de París de finales del siglo, y se llegó a ver 4 plazas de toros. Entonces, bueno, pues son los tratamientos habituales de esta revista, que bueno, no tenemos tampoco una periodicidad fija ni nos interesa. Nace muy vinculada a la Facultad de Filosofía. Nació en la Facultad de Filosofía, pero bueno, luego en el 95, cuando ya terminamos la carrera, pues se sigue haciendo, porque digamos que Agustín Jurado y yo pues fuimos los que la creamos allí, junto con otros compañeros de clase, seguimos los dos, y se incorporó Ignacio Collado posteriormente. Bueno, ahí sigue. Aquí tienes muchísimas actividades, y más este año con el centenario de Manolete, pero en Tokio, donde pasas media vida de cada año, ¿no? Pasas ahí el invierno. El invierno y el verano suelo estar en Tokio, sí. En Tokio. El invierno y el verano en Tokio. Sí. ¿Qué haces allí en Tokio? Aparte de atender a tu familia. Bueno, sí, allí procuro entretenerme escribiendo o traduciendo libros del alemán, para tener una actividad, y no falla mi partidito semanal a fútbol sala con mis amigos tokiotas, y luego irnos de taberna, que eso es muy importante también. ¿Pero qué tipo de tabernas hay en Tokio? Pues se parecen bastante a las nuestras, lo que pasa es que yo creo que allí salen bastante más borrachos, porque les falta una enzima, entonces no metabolizan bien el alcohol, y se pasan de estaciones de metro, con lo cual a veces no llegan a su casa, se pasan normalmente. Porque tú tienes una hija japonesa. Sí, la mitad es japonesa. Sí, bueno, tu mujer es japonesa y tu hija. Sí. ¿Y dónde os conocisteis? Pues en la Alpujarra de Granada. Cosas curiosas que te ofrece el mundo. Ya vivía por aquel entonces aquí, y bueno, yo estaba allí de visita, ella también, y nos conocimos en la Alpujarra. Al final, digamos que hemos acabado allí más que aquí, pero el conocimiento es aquí. Oye, el flamenco allí, ya sabes lo que le interesa, y la hambre que ha quitado, eso me lo han dicho a mí muchos flamencos, mi amigo Chano Lobato, las hambres que han quitado los aficionados de Japón. También al mundo, dices que tabernas también tienen, ¿también el mundo del toro le llama la atención o no? Bueno, lo conocen mucho menos, Yo conocía a la Peña Taurina de Tokio, que eran unos pocos, pero se conoce mucho menos que el flamenco. Sin embargo, el flamenco, en cada barrio te encuentras academias de flamenco. El Chiquito de la Calzada, tenemos ahí también gran flamenco. En Tokio también, ¿no? Que estuvo en su época. Sí, están muy interesados. Los toros lo conocen un poquito menos. Charo Gutiérrez, buenas tardes, Jesús. Cuando quieras organizar un viaje a Tokio, Hola, Fernando pues puede debe ser muy interesante por lo que está diciendo. Que además guía a los españoles, ¿no? Haces de guía allí. Allí no, más hago de alemanes aquí que allí de españoles, ¿no? Está bien. No, pero debe ser interesante. Bueno, Fernando, vamos a conocerte un poquito más, que te estamos conociendo muy bien a raíz de esta entrevista tan interesante, sobre todo por lo que estás contando, de todo lo que está sucediendo en Córdoba. Vamos con un cuestionario, respuesta muy breve, ¿vale? ¿El mejor torero de la historia, Fernando? Bueno, hay que decir a Manolete hoy, evidentemente no podemos decir otra cosa. Y lo suscribo, quiero decir, no es porque sea el centenario. ¿Morante o José Tomás? Siempre he sido muy de José Tomás, y de hecho tengo una biografía de José Tomás. Es verdad, que me falta aquí el libro de José Tomás. He visto mucha emoción en José Tomás, pero valoro también mucho lo que hace Morante, mucho. Si los animalistas le llaman a usted asesino porque le gustan los toros, ¿qué hace? Bueno, yo salgo a la calle y todavía no he visto a nadie levitar ni con alas de santo. En la película de Frank Capra, de Yo he visto vivir, se intentan tener alas para ser ángeles, pero yo es que no veo ningún ángel por la calle. ¿El mejor libro de tema taurino cuál consideras? Bueno, yo me quedo entre Chávez Nogales y su biografía de Belmonte, o un pequeño librito de Michel Leiry, gran amigo de Picasso, que se llama Miroir de la tauromaquia y Espejo de la tauromaquia. Me parece simbólicamente muy importante. ¿La obra de arte de inspiración taurina que más le conmueve, cuál es? Pues quizá El torero muerto de Manet. ¿Qué echa de menos cuando vives en Tokio? Pues el jamón y el cine de verano. ¿Y qué echa de más cuando vive en Córdoba?
De más, cuando vi, bueno, será de menos de allí o de más de aquí. No, de más de Córdoba. aquí, que les sobra. Bueno, pues las cosas buenas que tiene Japón y los japoneses son la puntualidad y ser muy formales. Entonces, yo como me he educado en Alemania y también tenía esa cosa, pues es lo que he hecho de más aquí, que no haya tanta puntualidad y tanta formalidad, ¿no? ¿Su ocupación favorita? Pues me lo paso muy bien cuando traduzco del alemán porque de alguna manera estoy en contacto con dos lenguas. O sea, la mía propia, que cuando escribe solo está en contacto con ella, pero también estoy con la alemana. Entonces, de alguna manera me enriquece mucho eso, aunque a veces es muy pesado y tengo traducciones a veces muy complicadas, pero me gusta mucho. ¿Qué encuentra sobrevalorado en nuestra sociedad? Pues no lo sé, el ansia por salir en televisión, por ejemplo. ¿La palabra más hermosa del diccionario? Pues eso es muy difícil, pero no sé, me gusta mucho la palabra hidalgo, porque además son dos palabras en una, hijo de algo, o sea, tres, sí. Y de alguna manera implica también una rectitud en la vida y un comportamiento, ¿no? Yo creo que el hidalgo antiguo es el dandy actual, así que me muevo entre las dos. Le hemos preguntado hace un minuto, Fernando, cuál es el libro mejor de tema taurino, pero ahora nos vamos a detener en el que más le gusta, que es Moby Dick, de Herman Melville. ¿Por qué este libro? Pues yo creo que Moby Dick es un libro impresionante. Es verdad que es muy difícil quedarse con un libro y dejar el Quijote de lado también me complica mucho porque soy muy quijotesco en ese aspecto, me gusta mucho el Quijote, pero Moby Dick, Melville crea ahí, yo creo que es el libro que mejor retrata el alma humana. Es un libro impresionante y además de esos libros que te puedes llevar a una isla desierta y leer una y otra vez y siempre encontrarás cosas nuevas, siempre, y luego el lenguaje, aunque sea traducción, en todas las traducciones que he leído me parece fascinante. No es solo esa quimera de ese hombre que tiene un enemigo y un objetivo, sino que todos los que aparecen me parece un libro maravilloso. Y es curioso porque en pintura, antes ha aludido a Manet, pero nos ha elegido a Goya como el autor de uno de sus cuadros favoritos, Saturno devorando a su hijo, a un hijo. Sí, pero también debo decir que yo, como estudio historia del arte, es muy difícil quedarte claro. con un autor, con un cuadro, y decir, Claro. bueno, deja a Velázquez. Pero es verdad que Goya, las pinturas negras en general, todo lo que tiene él de las pinturas negras me parece fascinante, pero ese cuadro de alguna manera nos explica a nosotros mismos que de algún modo no es que devoremos a nuestros hijos, sino nos devoramos a nosotros mismos en un ataque de rabia y devoras toda tu propia vida en un momento, ¿no? Y luego Goya, pues qué decir de Goya, ¿no? Bueno, y en cine, 2046, una obra muy particular, ¿no? Porque hay un poco de todo. Es verdad que es lo que te dije, es muy difícil escoger una obra sola, porque yo soy muy landista, hacia mi Landa, pero también soy muy de Azcona, todo lo que ha hecho Azcona me gusta, pero bueno, he escogido una obra un poco particular, una obra coreana, 2046, de Wong Kar-wai, que de alguna manera, ¿qué representa el cine? Pues un escape y juega no solo con lo que es el movimiento de la cámara, sino que de algún modo ahí está todo lo que hay en el cine, está el vestuario, está la música, y ese compendio, es decir, como decía Billy Wilder, es jugar a ser Dios, pues creo que Wong Kar-wai ahí lo consigue, ¿no? Y hace que te escapes o te metas dentro de la película y se te olvide el mundo, ¿no? Pero hay miles. Bueno, pues casi que no tenemos tiempo, pero nos queda por reseñar su canción favorita, God, de John Lennon. Sí, otra cosa difícil de hacer, pero bueno, me parece una canción donde John Lennon explica quién es él en ese momento. Y como hemos mencionado al Quijote, Don Quijote dice en el capítulo 5, yo sé quién soy. Pues creo que John Lennon en esa canción que dice algo así como Dios es un concepto que nos ponen para medir nuestro miedo, pero luego le empieza a decir no creo en Dios, no creo en Buda, no creo en Zimmerman, que es Bob Dylan, no creo en los Beatles. Él mismo dice eso y dice solo creo en mí y en Yoko, es decir, él sabe en ese momento qué es lo importante para él y saber qué es lo importante para cada uno en cada momento, quién es uno, me parece fundamental, ¿no? Y creo que ahí Lennon lo dice. Bueno, pues qué bien. Muy bien explicado Muy toda bien, la muy selección rápido, de los muy bien. favoritos. Por cierto, aquí tengo otro libro para manual de aficionado taurino, otro más de Fernando, de los que me ha traído, que es para quienes quieran iniciarse o saber algo más. Y vamos al libro en un minuto, ¿no? Pues no sé si nos da tiempo, Jesús, Bueno, pero bueno. a ver. se dice que cada viernes recomendamos un libro para el fin de semana. Se dice con frecuencia que el idioma es una patria y eso es verdad. El español se corresponde con una gran nación cuyas fronteras no dejan de ensancharse. Decimos esto porque el libro que recomendamos hoy es una de las iniciativas editoriales más originales de este año. Se titula Las Vueltas Abiertas de América Latina y es una antología de relatos publicada por la editorial Demi Page, pero una antología muy particular
porque reúne 20 relatos de otros tantos autores nacidos en Latinoamérica y compatriotas de esa patria común que es el idioma, pero que viven en España, de los que viven aquí. Se trata de 20 escritores que han cultivado el relato con anterioridad y también tienen en común haber emigrado de su país y estar en nuestra tierra. Ahí dejo ese libro y antes de la despedida vamos a ver cómo has quedado, hemos hablado mucho de fotos, en nuestro fotomatón. Vamos a ver. Tienes perfil torero, ¿eh? Sí. Pero me hacen falta unas fotos para el carnet de identidad, que llevo un año caducado, me van a venir bien. Ahora te las pasamos ahora. Totalmente. Fernando, sé que te vas pronto a Tokio, gracias por la visita y seguiremos dando cuenta aquí de todo lo que se está ofreciendo en Córdoba en el centenario de Manolete. Muchas gracias a vosotros por darnos este hueco. Hasta la Muchas próxima. gracias, Fernando. Bueno, pues nos vamos y lo hacemos con la exposición que se ha podido ver en Córdoba sobre la figura de Manolete, a la que hemos aludido, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y que ha sido organizada por la Fusión Internacional de la Tauromaquia, empresa gestora de la Plaza de Toros cordobesa. Se han podido ver objetos, lo han visto y lo volvemos a repetir, personales de la vida del cuarto califa. Nada más, así les dejamos. Feliz fin de semana.